11 de marzo de 2005, el Palacio de Justicia del Condado de Fulton en Atlanta, Georgia. Brian Nichols sometió a una oficial, le quitó su arma y mató a 3 personas en minutos. Brian Nichols tuvo a la ciudad como rehén durante 26 horas. Equipos SWAT, agentes del FBI y helicópteros patrullaban, pero Nichols siempre iba un paso adelante. Brian Jean Nichols nació el 10 de diciembre de 1971 en Baltimore, Maryland. Criado en un hogar de clase media, jugó fútbol americano hasta el nivel universitario en Kutztown, Pensilvania. Aunque parecía alguien común, quienes lo conocían decían que tenía un lado problemático. Nichols dejó la universidad y se mudó a Atlanta en 1995. Luego trabajó en Hewlett Packard y UPS. Su exnovia, quien estuvo con él durante 8 años, lo describió como controlador y celoso. Al terminar su relación en 2004 y salir con el ministro de su iglesia, Nichols perdió el control. El 19 de agosto de 2004, Nichols presuntamente irrumpió en su casa, la ató con cinta adhesiva, le apuntó con una pistola y la agredió repetidamente. Durante 3 días la acusó de engaño. Le exigió obediencia y se negó a dejarla ir hasta que escapó y lo denunció. Nichols fue arrestado por cargos de violación, asalto agravado, privación ilegal de la libertad y robo. El primer juicio de Nichols comenzó a principios de 2005, pero terminó en un juicio nulo. Decididos a encarcelarlo, los fiscales inmediatamente se prepararon para volver a juzgarlo. Nichols se desesperó ante décadas de prisión. Durante su tiempo en la cárcel, Nichols mostró un comportamiento manipulador, convenciendo a una oficial de correcciones para que le metiera comida y contrabando de contrabando. Fabricó cuchillos caseros e intentó meterlos al juzgado. Las autoridades temían que Nichols planeaba algo, pero nadie sabía hasta dónde llegaría. El 11 de marzo de 2005, Nichols tenía otra cita en la corte. Esta vez no pensaba volver a su celda. La mañana inició como siempre en el tribunal de Fulton. Guardias trasladaban reclusos, abogados preparaban argumentos y jueces presidían casos. La ayudante del sheriff, Cynthia Hall, se preparó para escoltar a Nichols desde la celda de detención hasta un área privada para cambiarse, donde él se puso ropa de civil para su juicio. Cuando Hall le quitó una esposa a Nichols para que se cambiara para el juicio, él la atacó y la dejó en coma. Luego, Nichols tomó su pistola Glock 40, su radio y tarjeta de acceso a la corte. Se quitó el overol naranja y se puso ropa de civil para su juicio. Ya no era recluso, solo otro hombre en los pasillos de la justicia. Salió tranquilamente del área de detención y caminó directamente hacia la oficina del juez. En su camino se topó con la encargada de casos Susana Christie y Gina Clark Thomas, junto con el abogado David Altman. Apuntándoles con el arma, los forzó a ir a la oficina del juez Roland Barnes. El sargento Grantley White notó que algo no estaba bien. Intentó detener a Nichols, pero él lo amenazó con un arma y obligó a White a esposar a los demás. Después, usó la radio robada para engañar a seguridad con una señal falsa. Parecía un traslado rutinario de prisioneros. El sistema no registró ninguna alarma, ninguna señal de alerta. Nichols se había ganado tiempo ocultándose a plena vista. Después entró al tribunal donde el juez Roland Barnes presidía otro caso. Sin hablar, Nichols le disparó a quemarropa y lo mató. La sala se llenó de gritos. La gente buscaba refugio, pero Nichols no había terminado. La reportera judicial Julian Rando, quien trabajó años con el juez Barnes, no pudo reaccionar antes de que Nichols le disparara. Murió al instante. Nichols iba hacia la salida cuando el sargento Hoyt Teasley, veterano de 43 años, entró corriendo para detenerlo. Teasley persiguió a Nichols por las escaleras de la sala del tribunal, gritando pidiendo refuerzos. Nichols se dio la vuelta, apuntó y disparó. Una sola bala alcanzó al sargento Teasley en el abdomen. Se desplomó y murió ahí mismo, en las escaleras del tribunal. En cuestión de minutos, Nichols había matado a 3 personas y dejado a otra en coma. Ahora desapareció en las calles de Atlanta, armado, peligroso y listo para matar de nuevo. Las calles del centro de Atlanta estaban llenas de personas rumbo al trabajo, ignorando que había un asesino suelto. Ron Nichols salió de un tribunal de alta seguridad sin ser visto, con una Glock robada, munición extra y sed de supervivencia. La policía no sabía dónde estaba. Minutos después de que Nichols escapó del tribunal, las autoridades actuaron para controlar el caos. La oficina del sheriff del condado de Fulton cerró los edificios gubernamentales, llamó al FBI
y desplegó equipos SWAT. Helicópteros patrullaban la ciudad y oficiales instalaban retenes revisando autos que salían del centro. Pero Nichols ya había planeado su fuga y sabía que debía irse rápido. Secuestró el Honda Accord verde, empujó al conductor y huyó rápidamente. Testigos reportaron el robo y dieron a la policía una pista clave. Nichols ya iba 2 pasos adelante, dejó el auto a unos kilómetros y tomó otro robado. Cuando las autoridades creían tenerlo acorralado, Nichols desapareció y la noticia explotó nacionalmente. Su rostro salió en televisión desde Atlanta hasta Los Ángeles en el programa de los más buscados, donde mostraron su foto policial. Ofrecieron $65,000 por su captura. Todos los policías del condado lo buscaban. Nichols llevaba horas huyendo y necesitaba un nuevo plan de escape. Vio a una joven que iba a casa tras el gimnasio. Nichols la tomó y llevó a su auto robado. Ella gritó. Su novio, que estaba a unos metros, la escuchó y corrió a defenderla. 2 hombres pelearon en la calle y por primera vez Nichols perdió el control. La mujer huyó y su novio llamó al 911. Nichols huyó. A pesar de todo lo que había hecho, esta vez no apretó el gatillo. Dudó. ¿Estaba temblando o estaba guardando sus balas para su próxima víctima? Nichols se estaba volviendo desesperado. Necesitaba un lugar seguro para reagruparse, así que hizo su siguiente movimiento: ir tras un policía. El agente especial David J. Willem, oficial de ICE, acababa de terminar un largo día. Nichols siguió a Willem hasta su casa en las afueras de Atlanta. Al entrar Willem al garaje, Nichols lo emboscó y mató. Nichols robó la placa, el arma y la Chevy plateada de Willem, quien iba de civil, pero armado con la placa, podía engañar en un retén el tiempo suficiente para desaparecer en medio del caos. No era un disfraz perfecto, pero bastaba para generar dudas. Tenía todo lo que necesitaba para desaparecer, pero en vez de eso tomó un desvío. 12 de marzo de 2005, 2:30 a.m. Ashley Smith, madre soltera de 27 años, estaba sola en su departamento en Duluth, Georgia, en medio de la noche. Ashley había enfrentado sus propias batallas. Su esposo fue asesinado, luchó contra la adicción a la metanfetamina y buscaba cambiar su vida. Alguien llamó a la puerta y antes de reaccionar, Brian Nichols entró a la fuerza con pistola y furia en los ojos. El hombre más buscado de Estados Unidos estaba en su sala. Nichols la ató y la mantuvo encañonada. Ashley sabía lo que había pasado en Atlanta. Sabía quién era él. Tenía la opción de pelear, gritar o intentar sobrevivir. Ella eligió hablar. Ashley permaneció tranquila. Le contó a Nichols sobre su vida, el asesinato de su esposo, sus problemas con las drogas y su esfuerzo por mejorar por su hija. Nichols escuchó. En cierto momento tomó de su mesa el devocional Una vida con propósito de Rick Warren. Ella le leyó y le dijo que estaba ahí por una razón, que Dios tenía un plan y aún podía detener la violencia. Nichols se sentó en silencio. No dijo una palabra, pero algo cambió a medida que avanzaba la noche. Ashley hizo algo que nadie esperaba. Ella le hizo hotcakes y por más loco que parezca, funcionó. Nichols, tras 24 horas huyendo, secuestrando y matando, se sentó a comer. Y cuando Ashley le pidió si podía irse para ver a su hija, Nichols simplemente la dejó ir. En el momento en que salió, tomó su teléfono. En cuestión de minutos, equipos SWAT rodearon el departamento. Nichols miró por las persianas y vio las luces rojas y azules parpadeando. Sabía que esto era el final. Se rindió sin pelear. La persecución de 26 horas había terminado. Pero ¿por qué se rindió? ¿Fueron las palabras de Ashley, el libro, los hotcakes o Nichols ya sabía que no tenía salida? La evidencia era abrumadora. Cuando la policía registró la camioneta robada de Nichols, encontraron el arma usada en la masacre del juzgado, la placa robada del agente especial Williams y su arma, alijo de municiones extra y sangre que lo vinculaba con los asesinatos. Antes del juicio, Nichols confesó ante cámaras que planeó el ataque en el juzgado. El caso de Nichols fue uno de los juicios más caros en Georgia, costando más de $3 millones a los contribuyentes. Enfrentó 54 cargos, su abogado alegó locura, pero los fiscales desestimaron ese argumento. Mostraron grabaciones donde Nichols ejecuta a sus víctimas.
Testigos afirmaron que no tenía enfermedades mentales y era consciente de sus actos. La peor mentira fue decir que mató al agente Willem en defensa propia, pero las pruebas mostraron que Willem estaba arrodillado cuando Nichols disparó. Fue una ejecución. Tras 2 días de deliberación, Nichols fue hallado culpable de los 54 cargos, fue sentenciado a múltiples cadenas perpetuas sin posibilidad de libertad condicional, la única razón por la que no fue ejecutado. Un miembro del jurado se negó a votar por la pena de muerte. El juez dijo que, de poder, habría dado una sentencia más dura. Nichols fue encarcelado de por vida. Familias de las víctimas de Nichols demandaron al condado de Fulton por negligencia al permitir su escape. La viuda del juez Roland Barnes obtuvo $5.2 millones y la hija de Julie Brondo, reportera judicial, $5 millones. La ciudad tuvo que reforzar la seguridad del tribunal. El enfrentamiento de 7 horas entre Ashley Smith y Nichols la hizo famosa en los medios. Ella escribió un libro sobre su experiencia y en 2015 Hollywood la adaptó en la película Cautiva. Al mirar atrás, uno se pregunta por qué terminó así, pero solo Nichols sabe por qué dejó su arma esa mañana. Y tal vez eso fue lo más inquietante. El 1 de abril de 1986, la policía halló a Raymond Kelly, un hombre mayor, muerto por heridas de arma blanca en su auto frente a un bar en Miami. Faltaba una pistola que tenía en su auto. También. Robar la pistola pudo ser el motivo, pero a la víctima le faltaban ambas orejas, quizá como firma o trofeo del asesino. Meses después, resultó que los asesinos habían cortado una oreja, la dejaron caer en la oscuridad y luego regresaron para cortar la segunda. Con la posibilidad de que hubiera un asesino serial suelto, la policía de Miami buscó asesinatos similares en la zona. No tardaron mucho. Los policías hallaron 2 asesinatos recientes similares: un veterano de Vietnam apuñalado en un motel y otro hombre muerto en un parque. El parque y el motel estaban cerca, ambos hombres caucásicos, sin orejas, y las víctimas estaban solas. 2 semanas tras el asesinato de Kelly, mataron a un hombre negro y le cortaron una oreja. Hubo varios asesinos y uno dejó su huella en la puerta. No hubo coincidencias. En 1986 ocurrió un incidente en Opal Locker. 2 víctimas negras fueron asesinadas a tiros. La policía llegó rápido y buscó a los sospechosos haciendo preguntas. Uno de los sospechosos, un tipo de 1.90 metros, orinaba en un callejón. Fue arrestado e interrogado. Ese día hubo una disputa en el complejo y algunos residentes llamaron a las noticias para reportar problemas con nuevos inquilinos. 2 hombres afroamericanos fueron captados por la cámara despotricando sobre sus problemas con sus nuevos vecinos. La Nación de Yahweh, un movimiento religioso que revitalizaba barrios afroamericanos pobres y tenía buena reputación con las autoridades. Al menos, esa era su fachada. El equipo de noticias se fue y los hombres de la transmisión fueron ejecutados horas después. Les dije a todos, no somos unos malditos. Ese fue el día que Antonio Brown, Rodolfo Broussard y otros se negaron a mudarse de un complejo que los Yahweh iban a comprar. Me quedaré aquí hasta que me desalojen. No me importa lo que digan ni lo que hagan. Ellos no entrarán. 10 horas después de discutir con el personal y los hombres de Yahweh de túnicas blancas, Brown y Broussard fueron baleados y asesinados. Este discípulo de Yahweh fue arrestado y confesó los asesinatos. De vuelta en la estación, descubrieron que el sospechoso capturado era Naray Israel, quien dijo tener 404 años y no recordaba su vida antes de la conversión. Hallaron 4 cuchillos y una túnica blanca en su auto. La túnica blanca identificaba a la nación de Yahweh. Algo raro pasaba. La huella de Naray coincidía con la hallada en el marco del asesinato anterior. La revelación más impactante de esa noche surgió tras revisar sus huellas digitales. Roberto Rozier fue jugador de los Cardenales de San Luis, Raiders de Oakland y estrella de fútbol americano en UC Berkeley. Muy pocas personas de Alaska habían jugado en la NFL. Roberto Rozier fue de los primeros. Nació en familia militar y se mudaron a California cerca de Sacramento.
Rozier se convirtió en una sensación atlética en la preparatoria Córdoba, una estrella defensiva y uno de los mejores en esa posición. De adolescente, Rozier saltaba de altura 6 pies 7 pulgadas, tenía un salto vertical de 10 pies, corría 40 yardas en 4.7 segundos y levantaba 375 libras en press de banca. A pesar de sus habilidades atléticas, Rozier era mal estudiante y tenía un promedio de 1.32, lo que casi eliminó sus posibilidades de entrar a una universidad de División I. Rozier estudió un semestre en Grace Harbor College y luego logró entrar a UC Berkeley, una universidad con estándares muy altos y difícil acceso. Un entrenador rompió las reglas de la NCAA para que Rozier entrara. Rozier solo iba a clases de religión e historia afroamericana. Otra persona tomaba el resto por él. Rozier destacó en el campo y varios atletas lo llamaron el mejor del equipo. Fuera del campo, quienes lo conocían recordaban su tendencia a mentir sobre tener un arma, usar cocaína y su pitbull Nick. Irónicamente, Rozier se mostraba como muy religioso en sus clases de estudios afroamericanos. Se inspiró en las obras del Dr. Harry Edwards, quien se enfocaba en atletas negros y fue consultor de los 49 ers y los Golden State Warriors. Rozier notó que los dueños blancos posiblemente usaban a los jugadores negros por sus cuerpos. Luego quiso que los jugadores negros boicotearan las Olimpiadas del 76, lo cual no pasó y solo fue pretexto para sus opiniones radicales. Mientras estaba en Berkeley, Rozier se mudó solo a Oakland, donde su departamento se volvió un lugar de sexo y cocaína. La policía de Sacramento lo detuvo por contribuir a la delincuencia de un menor durante ese periodo. Su entrenador ignoró los rumores negativos sobre Rozier porque era su mejor jugador y una estrella. Al final fue expulsado del campus antes de graduarse. Las razones no fueron especificadas. Aunque dejó la escuela, Bobby Rozier fue seleccionado por los Cardenales de San Luis en la 9ª ronda del draft de la NFL de 1979 en la posición 228 bis. Rozier usó el número 75 en 6 partidos de 1979. No fue titular y mantenía sus malos hábitos. Fue despedido por los Cardenales de San Luis debido a comportamientos problemáticos, consumo de drogas y delitos menores. Además, tuvo una temporada terrible con los Cardenales. Sin intercepciones ni tacleadas, los Cardenales tuvieron una temporada terrible. 5 victorias, 11 derrotas y últimos en la NFC Este. Rozier, aún considerado capaz, jugó en 1980 para los Tigres de Hamilton y los Rough Riders de Saskatchewan en la CFL. Tigres ganaron esa temporada, pero Rough Riders solo lograron 2 victorias y 14 derrotas. Mientras jugaba fútbol americano en Canadá, emitió cheques sin fondos por $30,000 y tuvo 32 órdenes de arresto ese año con la RCMP buscándolo. Rozier dejó Canadá para no volver y ya en Estados Unidos firmó con el único equipo que lo aceptó, los Raiders. Rozier no es el único asesino serial que jugó para los Raiders y solo estuvo 2 semanas en Oakland. Desapareció de repente y sus compañeros creyeron que se fue a África. Ese año los Raiders ganaron el Super Bowl 15, sin embargo Bobby realmente no estaba en África como se creía. Rozier viajó por Estados Unidos robando tarjetas de crédito y usando drogas. Fue arrestado por robo de auto y pasó 6 meses en la cárcel. Roberto Rozier desapareció para la mayoría de los que lo conocían. Después de eso, la destrucción de Estados Unidos comenzó en el momento en que trajeron a los afroamericanos a la costa. Sacas a uno de los nuestros del barrio y lo mudas a un vecindario de blancos y en 1 a 3 meses vuelve a ser un barrio marginal. Quien tenga solución para el hombre negro en Estados Unidos puede resolver los problemas mundiales. Yo traigo una solución comprobada. La Nación de Yahvé fue fundada en Liberty City, Florida, en 1979. El Templo de la Nación, antes un supermercado y centro de cupones, se incendió durante el disturbio de Liberty City en 1980 que sacudió Miami. Era un momento ideal para iniciar un culto racista, por las tensiones tras los disturbios en Miami causados por policías blancos. Golpearon a Arthur McDuffie hasta matarlo y luego los absolvieron. Los principales principios de la Nación de Yahvé eran que los negros eran los hebreos originales, que Jesús es negro y que las personas blancas eran la causa de las dificultades de los negros. La Nación de Yahvé promovía la reforma social y era muy activa en la comunidad.
En los años 80 tenían más de 12,000 miembros, un patrimonio neto de 250 millones, abrieron varios negocios y revitalizaron vecindarios en quiebra. Por esto tenían un alto estatus social. La nación, como otras sectas, manipulaba a personas desesperadas y pedía que entregaran sus pertenencias a la iglesia. Castigos extremos por desobediencia y obligar a miembros a cometer crímenes. Julio Mitchell Jr. era su líder. Él se nombró a sí mismo Yahvé Ben Yahvé, que significa Dios, hijo de Dios. Yahvé se radicalizó. Por su infancia y el racismo en Oklahoma, aprendió a predicar de su padre, un predicador pentecostal. Yahvé ingresó a la Nación del Islam a inicios de los 60 y fue expulsado a finales de esa década por acusaciones de corrupción. Se volvió predicador de la prosperidad por 10 años hasta que su congregación lo demandó por fraude y su socio fue asesinado misteriosamente. Se fue a Miami y vio que la nación de Yahvé sabía influir en personas pobres, desesperadas y perdidas. Para entonces, Yahvé gozaba de buena reputación en Miami. Recibió una llave de la ciudad y su día festivo, aunque aún tenía algunos críticos. Al ser acusado de lavar cerebros de personas negras, Yahvé dijo que en realidad limpiaba cerebros de la supremacía blanca. Los seguidores de Yahvé eran militantes y se sabía que algunos miembros seleccionados caminaban con machetes ocultos ante cualquier amenaza de violencia. Yahvé contaba con 10 guardaespaldas personales y un círculo interno, la Hermandad, formado por hombres altos, fuertes y atléticos. Los ángeles de la muerte llegan con Robert Rozier. Probablemente sin hogar y perdido, Rozier llegó a los escalones del Templo del Amor en 1982 tras su tiempo en prisión. Él adoptó el nombre Nara Israel, que significa Hijo de Dios. En los años siguientes se volvió muy devoto de su fe y ansioso por unirse a la hermandad e impresionar a Yahvé. Rozier debía matar lo que Yahvé llamaba un diablo blanco, cualquiera servía, y tenía que traer una parte del cuerpo como prueba. En abril de 1986, en Coconut Grove, Miami, Rozier siguió a un hombre blanco ebrio a su departamento y mató a él y a su compañero de cuarto. Rozier y otro miembro de la hermandad mataron a Raymond Kelly en su auto mientras dormía en el estacionamiento de un bar usando un cuchillo japonés de 12 pulgadas que llevarían el 5 de septiembre. 15 días después, Rozier y otros 3 Yahwés mataron a Cecil Branch, un hombre negro de 45 años, apuñalándolo 25 veces por defender a su madre, después de que ella se negó a ser extorsionada por la nación. Rozier también mató al veterano de guerra en el hotel, a un hombre en el parque y a un limosnero que lo molestó. Después lo arrojó al agua. El 27 de octubre de 1986, la Nación de Yahvé compró un complejo de 5 edificios en Opa-locka, Florida, por $480,000 equivalentes a unos 1.2 millones. Hoy la nación dijo que buscaba mejorar la propiedad, pero los miembros pasaron la semana intentando desalojar al resto de los residentes del complejo. El 31 de octubre los 2 denunciantes fueron asesinados a tiros y Rozier arrestado. Tras su detención, los medios cubrieron ampliamente la historia. Rozier enfrentaba la pena de muerte por los asesinatos y decidió defenderse. La Nación de Yahvé le contrató un excelente abogado. Después de 7 meses sin avances, Rozier pidió otro abogado temiendo que pudiera delatar. Yahvé llamó mentiroso a Rozier y lo excomulgó de la iglesia. ¿Era tu asociado cercano? No más cercano que tú, Estoy en los medios, entonces debió ser tu enemigo. aparentemente. Quiero decir, era parte de un círculo pequeño y cercano de personas. No, no tengo un círculo pequeño y cercano. Mi círculo es Yahvé. ¿Cómo te sentiste sobre lo ocurrido? Estoy en contra del asesinato. No lo enseño, es obvio. Pero Robert Rozier dice que le enseñaron a matar. Está cooperando con autoridades federales, detallando su papel en un círculo de élite creado para erradicar enemigos de Yahvé. El nombre del grupo proviene de la Biblia, donde los asesinos de Dios se llamaban ángeles de la muerte. ¿Has oído hablar de ellos? Leí sobre eso. ¿Tienes alguno? Si tengo alguno, no. Yahvé tiene muchos. Rozier, sintiéndose traicionado, decidió delatar a Yahvé. Rozier confesó asesinatos y cómo buscaba personas blancas desprevenidas para matarlas en su testimonio.
En la corte, Rozier confesó sin remordimiento 7 asesinatos, pero solo fue acusado de 4. Delatar a Yahvé le aseguró un trato de 22 años. Miembros de la nación comenzaron a delatar a Yahvé y a la nación, sorprendiendo a todos con su testimonio. Una historia trató de un miembro que discutió con Yahvé y este ordenó que todos, incluso los niños, lo golpearan hasta matarlo. Otra historia fue el caso de golpear a un miembro desobediente con un machete sin filo y atacar con bombas incendiarias a una comunidad negra en Delray Beach. Acusaron a la nación de más de 12 asesinatos. Yahvé fue absuelto de asesinato tras desacreditarse el testimonio de Rozier. Él y otros 15 fueron acusados. Yahvé solo recibió 18 años por conspiración para cometer asesinato. Bobby Rozier salió libre tras 10 años en 1996. Ahora Robert Ramsey está en protección de testigos. Tras salir de prisión, Rozier condenó la violencia y mostró arrepentimiento. Tenía 2 hijos, un negocio de detallado de autos y hacía diseño web. Sin embargo, Rozier seguía cometiendo fraude con cheques. En 1999 arrestaron a Roberto por un cheque fraudulento. Cuando lo atraparon, Rozier les dijo quién era, pensando que no revelarían su identidad por un cheque falso que no funcionó. Una investigación reveló que Rozier emitió cheques sin fondos por más de $2,000. Un delito menor ahora se trataba como grave por la nueva ley de 3 strikes en California, vigente desde 1994. Mientras Rozier estaba en la cárcel, probablemente no tenía idea. La ley de 3 strikes básicamente permite una nueva cadena perpetua, incluso si la tercera ofensa no es grave o violenta. El robo grave tuvo una fianza de 10 millones y condena de 25 años a cadena perpetua. A pesar de su inmerecida y afortunada segunda oportunidad, Roberto Rozier ha pasado todo el siglo XXI en prisión por cheques sin fondos. Antes de Chuck Norris, Jet Li y Jackie Chan, existía Joaquín, también conocido como Conde Dante, una de las primeras celebridades de las artes marciales, y el arquetipo del falso gurú de artes marciales, el Conde Dante. Aprovechó una época en que las artes marciales asiáticas tenían un misticismo exótico en Estados Unidos antes de que el Kung Fu y los dojos las integraran a la cultura. Se creía que el karate era solo partir ladrillos y movimientos coreografiados. No era atractivo para defensa personal ni competencias. Con su folleto en los cómics de Marvel, el Conde Dante ganó dinero y se volvió famoso en Chicago, Estados Unidos y Europa. Las pocas grabaciones de Dante son difíciles de hallar, pero su legado sigue en los personajes ficticios que inspiró, como el Sensei Chris de Karate Kid, Señor Satán de Dragon Ball y Zohan de No te metas con Zohan. Durante el siglo XX, las artes marciales asiáticas llegaron gradualmente de Asia a Hawái y la costa oeste de Estados Unidos. Se popularizó a principios de los 60 cuando Estados Unidos seguía dividido racial y culturalmente, especialmente en Los Ángeles. En 1961, el maestro Art Wong fue de los primeros instructores de artes marciales en romper la barrera racial del Kung Fu, permitiendo enseñar estas artes chinas a personas no chinas. Ese mismo año, un joven Bruce Lee comenzó a hacer lo mismo en su estudio abierto, enseñando su propio estilo, el Jeet Kune Do. Antes, casi todas las escuelas de karate eran de asiáticos, pero luego empezaron a surgir escuelas de karate de personas blancas. Con letreros del arte marcial japonés en los escaparates, exsoldados del Pacífico popularizaron las artes marciales. A inicios de los 60, los dojos eran muy diferentes a los actuales. La mayoría de los estudiantes eran policías, exsoldados y trabajadores rudos. Roberto Trías fue uno de estos estudiantes, un ex coronel que se enamoró del karate en el Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. Un año tras la guerra, Trías abrió la primera escuela de karate en Estados Unidos en 1946. Escribió La mano es mi espada en 1956, el primer libro de artes marciales publicado en Estados Unidos. John Kim nació en 1939 en una familia acomodada irlandesa en Beverly, al sur de Chicago. Era un niño delgado y tras ser golpeado por invasores en su casa, su papá lo inscribió a boxeo con Johnny Colón, un boxeador irlandés estadounidense en el barrio Woodlawn de Chicago.
John convivía con muchas minorías y se volvió popular entre la comunidad negra del sur. Tras la preparatoria, ingresó al ejército y aprendió combate cuerpo a cuerpo y artes marciales. Aunque disfrutaba el entrenamiento, John buscaba que lo dieran de baja del ejército para no ir a Vietnam. Robó autos, hizo reportes falsos a la policía e incluso desertó por un tiempo. En 1960, John fue expulsado del ejército y quedó libre para perseguir su pasión. Regresó a Chicago y se dedicó a las artes marciales. Entrenó bajo la tutela de Johnny Osako en el Club de Judo de Chicago y durante ese tiempo también descubrió a Robert Triage y su dojo en Phoenix. John estaba tan obsesionado que viajaba a Phoenix para entrenar, durmiendo en el dojo o moteles baratos. En pocos años, John se volvió un prodigio del karate, capaz de partir un ladrillo con una patada o golpe. Obtuvo cinturón negro de karate de segundo grado y después quiso ser sensei. Incluso empezó a enseñar su versión de karate japonés a niños en Chicago. Su primer gimnasio estaba en el lado sur y el segundo en el Distrito Dorado, en Rush Street, el centro de la vida nocturna de Chicago, algo clave para su edad. Rush Street tenía clubes de burlesque, el Club Playboy y el Club Mr. Kelly's, popular entre celebridades. Entrenaba con los porteros de los clubes, lo que le permitía entrar a casi cualquier lugar. Juan conseguía clientes famosos ahí. También. El éxito volvió adicto a Juan, quien adoptó un estilo de vida lujoso y necesitó varios negocios para sostenerlo. En ese tiempo, Chicago era la capital de las artes marciales en EEU, y Juan destacaba por enseñar a personas negras algo poco común. Chicago era un centro del poder negro y enseñar a personas negras a pelear era mal visto, sobre todo por la policía. Y además los estudiantes de Juan estaban ganando todo. Raymond Cooper, alumno de Juan, era campeón nacional de karate. Dos alumnos de Juan también se tomaron una foto con Bruce Lee. Juan King era admirado por los chicos negros y se hizo amigo de Jim Jones, líder de un gimnasio de karate para personas negras. En poco tiempo, él se convirtió en la persona a la que acudían los hombres negros que querían aprender karate. Algunos consideraban esto egoísta y solo para vender membresías en los dojos de Juan. La membresía en uno de los dojos de Juan costaba $20 al mes, un precio elevado en ese entonces. En 1963 y 1964, Juan y Trias organizaron torneos de karate exitosos en Chicago. Atraían a figuras de las artes marciales como Ed Parker, June Reed y Bruce Lee. Con el éxito de los torneos, Juan demostró que claramente era un promotor talentoso y un genio del marketing. Para Roberto Trias, estos torneos beneficiaban al deporte. Para Juan, aumentaban su influencia y disfrutaba la atención. Para 1964, él era el jefe de la Asociación de Karate de Estados Unidos. Incluso la revista Black Belt elogió a Juan como uno de los mejores instructores de karate en Estados Unidos. Pero bajo la superficie. Con los años, Juan se desilusionó del karate tradicional y buscó hacerlo más efectivo para la calle. A diferencia del boxeo, en karate los peleadores suelen retirar sus golpes y patadas en vez de buscar knockouts. Los jueces otorgan puntos por técnica y los peleadores pueden perder puntos o ser descalificados por contacto. Recuerda, Juan tenía experiencia en boxeo, donde los knockouts eran comunes. Por eso las reglas de karate de poco contacto lo frustraban. Sabía que la violencia atraía público y buscaba que el karate fuera un deporte sangriento. Hacia finales de 1964 surgió una ruptura entre Juan y Trias, y Juan fue despedido completamente de la USCA. Juan afirmó que cuando Trias llegó a Chicago, se dio cuenta de que Juan les había dado cinturones negros a algunos estudiantes afroamericanos y a Trias no le gustó. Juan agregó que los únicos estudiantes afroamericanos en la USCA también eran suyos. Triosto respondió que el 40% de los miembros de la USCA eran afroamericanos. Atribuyó las consecuencias a una disputa de control y a que Juan socavaba los principios del karate al fomentar más violencia. Después de separarse de Trias, Juan, con solo 25 años, fundó la Federación Mundial de Karate. Juan intentaba diferenciar sus escuelas de la WKF y la USCA. Usaban cinturones rojos y uniformes negros. Juan y sus discípulos, llamados los Dragones Negros, operaban como sociedad secreta.
Supuestamente él era abusivo con los estudiantes y en sus dojos, y luego de manera notoria tenía el mantra: en este dojo no hay dolor en sus dojos. Aspirantes a cinturón marrón o negro eran llevados a una habitación oscura y peleaban contra hasta 4 personas seguidas. Los rituales de iniciación incluían palos, cuchillos y recompensas como cervezas y hamburguesas por herir a un aprendiz en la calle. Juan iba un paso más allá. En los bares locales provocaba peleas al golpear la bebida de la persona más intimidante y echarle la culpa a uno de sus estudiantes. Juan se enfocaba en aplicaciones de la vida real, y esta era una forma de poner a prueba el valor de sus estudiantes. A finales de 1965, muchos alumnos de Juan, incluso afroamericanos, lo dejaron por maestros de USCA más populares y menos abusivos. En julio de 1965, Dante y Douglas Duarte fueron a la escuela de Jean Hueca, donde Juan enseñaba. Ahí colocaron un cartucho de dinamita de 40 pulgadas y una cápsula detonadora en la ventana principal. Juan guardaba rencor al dojo y esto era venganza. Después de varios intentos de encender la mecha, no se mantenía encendida, así que Juan encendió una caja entera de cerillos, prendió la mecha y se fueron. Rodearon la manzana y volvieron, viendo que todo seguía igual. Juan salió otra vez, pero un auto de detectives apareció repentinamente. Huyeron y la policía los persiguió hasta que Doug entró en una calle sin salida. Fueron arrestados y Juan recibió 2 años de libertad condicional sin ir a la cárcel. Juan restó importancia al incidente diciendo que fue una broma de borrachos al ser cuestionado por un reportero, pero el incidente sí puso a Juan en la mira del FBI y mostró el rumbo que estaba tomando en su vida. Juan se volvió más delirante tras separarse de Trias. Vivía en una fantasía donde era un maestro rudo de artes marciales. Soñaba con trascender el deporte y convertirse en una superestrella estadounidense. Compró un cachorro de león como mascota para sumar a su mística y lo paseaba con correa, algo legal en ese tiempo. En 1967 legalmente cambió su nombre a Conde Juan Rafael Dante. Aunque era irlandés, decía ser descendiente de la realeza española exiliada que se ocultaba en América con nombres falsos de comunistas antimonárquicos. Era una historia falsa, Conde. La historia de Dante incluía relatos falsos sobre su tenacidad y dominio de artes marciales en las calles. Según Dante, había pasado tiempo siendo mujeriego y entrenando con maestros de artes marciales en el lejano oriente, además de participar en combates a muerte frente a miles de personas. Fue guerrillero en las montañas de Cuba durante la Revolución Cubana y decía haber entrenado con Bruce Lee y Morihei Ueshiba. Retó al campeón de lucha libre y de judo, y el 28 de julio de 1968, un rumor sobre uno de estos desafíos fue titular en The National Informer. Dante supuestamente fue a la casa de Cassius Clay en Chicago para retar al campeón mundial de boxeo. Nadie estaba en casa. El conde Dante mostraba un cambio notable en su imagen desde sus días en la revista Black Belt. John, ahora llamado Conde Dante, se promocionaba como un misterioso y violento gurú de artes marciales. Dante cambió su imagen. Se tiñó el cabello de negro, recortó la barba, se maquillaba cada mañana y añadió capa de terciopelo y bastón a su atuendo. Para mantener su estilo de vida, abrió Casa de Dante en 1967. Era muy mala, pero decía que peinaba a las conejitas Playboy de Hugh Hefner. Otra mentira. Dante publicó varios artículos y folletos como instructor, pero su siguiente obra sería la más famosa. Dante sentía una fascinación extrema por lo más brutal de las artes marciales, especialmente el Dim Mak. Decía ser experto en eso y que era el nivel más alto del Kung Fu. Su obsesión con el Dim Mak originó el sistema de combate que creó a finales de los 60s, Kata Dante, la danza de las manos mortales o danza de la muerte. El sistema enseñaba más actitud combativa que técnica real. Fue creado para peleas callejeras y enseñaba ataques brutales para mutilar, herir o matar. Basado en Kata Dante, escribió el folleto Los secretos de combate más mortales del mundo. Básicamente era un manual falso de karate. En él explicó los pasos de la danza de la muerte.
Al dominarlos, uno se convierte en un maestro de la lucha. Anunció en cómics de Marvel como Gran Maestro Supremo de la Sociedad de Combate del Dragón Negro y el hombre más mortal vivo. Por $5 podías pedir por correo la secuencia de combate más mortal y obtener una membresía gratis de la Sociedad de Combate del Dragón Negro. Para lectores impresionables de cómics, esto parecía algo místico y letal, capaz de incapacitar con pocos golpes. Los anuncios atraían a personas con vidas monótonas, dispuestas a arriesgarse por emoción, y también a víctimas de acoso escolar. En el folleto Los secretos de combate más mortales del mundo, las 2 primeras páginas hablaban de la habilidad en artes marciales de Dante, su atractiva apariencia y su pasión por el canto clásico. Luego había fotos de Ken con un gay negro de seda, mostrando técnicas como bofetada en la ingle o agarrar y arrancar. Conocido como el mono robando un durazno en Doug, el segundo hombre más mortal vivo, Dwyer. El folleto se vendió bien y para 1969 ya había abierto 3 dojos en la ciudad. Dante empezó a salir con una mesera del Club Playboy y también se volvió un personaje. La Dama Dragón era la compañera del Conde Dante, una conejita Playboy con cinturón negro, aunque en realidad tenía pocas habilidades de karate. En la vida real, aparecieron juntos en portadas de tabloides y programas de televisión locales. Realizaban actos que eran una combinación de artes marciales y trucos de magia. La siguiente maniobra publicitaria de Dante llegó en el verano del 67. Presumió haber matado a un toro de un solo golpe. Matar toros era la hazaña distintiva de la leyenda del karate mas Oyama y atraía a mucha gente. Dante llevó un toro por la ciudad en un camión con letreros promocionando el evento. Pero el día del evento, después de que se llenaron los asientos del Templo Madonna, Dante se echó para atrás. Le dio la tarea a su alumno de 19 años, Arturo Rapkin. Estaba desprevenido antes de que Rapkin intentara una acrobacia y probablemente fallara. Dante subió al escenario y mintió que la SPCA de Chicago canceló el evento. Todas las estrategias promocionales estaban preparándose para los torneos que Dante organizaría. En agosto del 67 organizó un torneo y al final fue nombrado maestro de lucha más letal del mundo por el Comité de la Federación Mundial de Artes de Combate, por vencer a los mejores del país en combates a muerte de disciplinas cruzadas. Se retiró de la lucha, lo que significa que nadie podía desafiarlo por el título. En septiembre de 1968, organizó el primer torneo de contacto completo en EE. Quería demostrar la efectividad de Kata Dante, y la violencia era lo más atractivo del torneo. Esperaba que mucha gente viera la sangre y los dientes rotos, pero hubo pocas ventas, probablemente porque los locales pensaron que era un fraude. Tras la farsa del evento de matar al toro, Dante quedó muy decepcionado. Debía dinero a varios, por eso fingió un robo del dinero ganado para evitar el problema. Dante siguió organizando torneos de contacto completo, pero nunca logró el éxito que tuvo con los tríos de ladrones. Otras escuelas tuvieron problemas con Dante y sus torneos, lo que lo alejó más de la comunidad de artes marciales. Dante se volvió más autodestructivo con los años y empezó a llamarse Conde Dante en su vida personal. Dante y su grupo eran conocidos por recorrer bares buscando peleas o entrar a dojos rivales para provocar enfrentamientos. Sus seguidores temían cuestionarlo o enfrentarlo. John King gradualmente se volvía su personaje, el Conde Dante. Las guerras de dojos eran disputas entre escuelas de artes marciales por mujeres, insultos, dinero u honor. Eran comunes las peleas entre escuelas, pero no había muertes. Los Dragones Negros se hicieron famosos por enfrentarse a otras escuelas en combates no oficiales. Por la sed de violencia de Dante, pelear con los Dragones Negros significaba sangre. Estas peleas se conocieron como las Guerras de Dojos de Chicago. La inclinación de Dante por las burlas y amenazas llevó a varias peleas, con rivales que rompían las ventanas del dojo y estudiantes e instructores siendo atacados en las calles. Los Dragones Verdes en Logan Square eran uno de los mayores rivales de los Dragones Negros. Los Dragones Verdes se remontan a principios del siglo XX y eran conocidos por su uso de armas medievales.
El gimnasio estaba lleno de armas primitivas y mortales, creando un ambiente oscuro. Los ascensos en los Dragones Verdes eran como iniciaciones de pandillas. Debías pelear contra 8 personas hasta caer, a veces por horas. Además de eso, era privado y popular entre la policía de Chicago. En abril de 1970 se rumoreaba que los Dragones Verdes llamaron fracasado a Juan, algo que él no podía ignorar. Así que llamó. Jim Konsevich, de 1.88 metros, 120 kilos y 26 años, mejor amigo de Dante, era campeón de judo y leyenda en peleas callejeras. Jim era el protegido de Dante y su primera opción para pedir refuerzos. Algunos dicen que Jim Konsevich era el único amigo del conde, aparte de su protegido Bill Aguiar. Jim llamó a otro amigo, Ken Knudsen, quien se negó a venir y desestimó el desacuerdo como cosas de niños. Dante también llamó a otro amigo, Michael Kiloff, quien aceptó venir más tarde esa noche. Dante llegó al dojo de Jim para recogerlo a él y a Michael. Encontró que Jim había traído a 3 de sus estudiantes, 3 adolescentes que parecían débiles y que de todos modos tenían poca capacitación o habilidad para pelear. Luego, el grupo se dirigió al gimnasio del Dragón Verde, según los estudiantes del gimnasio Dragón Verde. 6 agresores y su líder entraron a la escuela. El hombre mostró una placa de alguacil adjunto y dijo que todos los estudiantes serían arrestados. Dante, disfrazado, golpeó sorpresivamente al instructor José González en el ojo con un arma oculta. El gimnasio se convirtió en una pelea sangrienta segundos después. Los Dragones Verdes rápidamente tomaron sus armas de las paredes: espadas samurái, hachas y mazas. A uno del equipo de Dante lo golpearon en la espalda con un hacha corta china, mientras que otro del equipo de Dante le dio a un dragón verde en el ojo, con los nunchakus. Jim venció a varios Dragones Verdes usando golpes y judo. Siguió peleando a pesar de varios golpes de una maza que le cortaron las manos. Jim atacó a Jerome Greenwald por detrás, lo derribó y empezó a golpear. En pánico, Jerome tomó una daga de 14 pulgadas de la pared y apuñaló a Jim en el abdomen. Al notar el daño, Jim gritó que salieran y mientras huían, otro dragón verde golpeado por Jim también escapó. Al comenzar la pelea, levantó una lanza y la arrojó a Jim. Jim se la arrancó del cuello, tropezó unos pasos por la acera, se desplomó y murió. Paramédicos hallaron a Jim con 36 heridas de corte y puñaladas, incluido un golpe fatal en el cuello. Luego, los 3 estudiantes de Jim huyeron y llamaron a la policía. Al día siguiente, Jerome Greenbro fue arrestado y acusado de asesinato. La policía supuestamente halló a Dante escondido bajo un escritorio en su oficina. Fue acusado de agresión agravada y de hacerse pasar por un oficial de policía. El resto fue detenido ese mismo día. En los interrogatorios, Dante dijo que él y sus estudiantes fueron amenazados de muerte y que planeaba eliminar a toda su fuerza docente. Dante buscó al abogado Bob Cooley, conocido por sus lazos con la mafia, esperando que lo ayudara a salir del problema. En Chicago vivió una época corrupta, influenciada por la mafia. Bob Cooley también estaba preparado para argumentar que no había manera de que Dante y compañía anticiparan el duelo de espadas que ocurrió esa noche, aunque en el juicio de 1971 el abogado no tuvo que hacer ni decir mucho. El juez consideró el caso tan ridículo que lo desestimó y retiró todos los cargos. Incluso gritó: "Todos son igual de culpables. Jamás vi un grupo tan loco". Después del juicio, Dante dijo haber cambiado y prometió no aceptar desafíos, salvo que lo atacaran, pero esto era falso. Mantenía su actitud excéntrica de español y se enfrentaba a quien se burlara de él por ello. A pesar de haber ganado el caso, Dante aún sentiría las consecuencias en la vida real. Jim Konsevich era muy querido en la comunidad de artes marciales y culparon a Dante por su muerte, dañando su reputación. Eso también significaba el fin de sus negocios en escuelas. Fracasaron sus salones de belleza y ni los cigarrillos Count Dante ayudaron a su publicidad. Pronto se quedó sin dinero y buscaba otro negocio. El conde Dante le pidió a Bob Cooley que lo conectara con la mafia de Chicago para ganar dinero, y pronto trabajaba con ellos. Pasó años vendiendo revistas para adultos
gestionando pérdidas de autos y vendiendo cacahuates en el Parque Comiskey, gracias a sus vínculos con la mafia de Chicago. Mientras se desvanecía en la oscuridad, surgió otra oportunidad inesperada. La muerte de Brucelli en 1973 impactó al mundo y dejó un vacío para los directores de cine. El estreno póstumo de Operación Dragón fue un éxito y mostró el gran negocio del cine de Kung Fu. El Conde Dante, artista marcial famoso, al parecer fue considerado. Se rumora que fue contactado por el Consejo de Películas para aparecer en una prueba de pantalla y llevado a Hollywood para el casting y su consideración. Bill Aguiar, discípulo de Carter Dante, afirma que los consejeros no lograron capturar a Dante en película. Supuestamente las cámaras utilizadas por el estudio de alguna manera no lograron capturar las técnicas de manos brutalmente rápidas de Dante. También se hizo otra afirmación de que la cobertura de seguro de la compañía fue cancelada después de la grabación de Dante. El hombre más letal del mundo no contuvo sus golpes ni patadas en la prueba de pantalla, causando lesiones a varios artistas marciales contratados por el estudio. Así terminaron sus sueños de ser estrella de cine, pues perdió el papel. Dante volvió a Chicago y se sumergió más en la mafia. Deprimido por la muerte de su amigo Jim, también enfrentó adicciones al alcohol y pastillas. En 1974, supuestamente fue uno de los autores de un robo a un camión de valores por $4.3 millones equivalentes hoy a 26.6 millones. Fue el mayor robo de efectivo en EEUU. Aún falta una cuarta parte del dinero. En el otoño de ese año, Dante fue sometido a una prueba de detector de mentiras sobre su participación en el robo y la pasó. En 1975, el Conde Dante tendría una de sus últimas apariciones en los medios. Aparentemente abatido, le dijo a un reportero: "Quiero que la gente me olvide". 2 meses después, lo hallaron muerto en su departamento por una úlcera péptica sangrante. Dante murió antes de terminar el juicio por el robo de Pure Later. Todos menos uno fueron condenados. Se rumoreó que la mafia asesinó a Dante con una inyección subdérmica de células cancerosas, pero antes de que se pudiera realizar alguna investigación, su novia hizo que su cuerpo fuera incinerado. Ese fue el final de John King. Sí, al inicio de la época dorada de las artes marciales, los estrenos de películas las llevaron a nuevas alturas. ¿El Conde Dante habría querido formar parte de ellas? El Conde Dante fue un hombre adelantado a su época y su propio enemigo. Una historia digna de cómic. ¿Willie Pep murió en el ring? Ese nombre me llama la atención. No lo creo. Benny Perret murió en el ring, asesinado por Emil Griffith. Emil Griffith mató a golpes en el ring a Benny Perret, quien se burlaba de él por ser gay y seguía insultándolo. ¿Le dio una paliza brutal? Lo golpeó hasta dejarlo. ¿O era gay? Creo que sí. Creo que ese era el rumor. Vaya. Lo golpeó hasta matarlo. Los grandes robos quizás sean lo más fascinante de cualquier deporte. 2 oponentes que están enfrascados en una rivalidad continua. 2 equipos que constantemente luchan por la posición y el derecho a presumir. Hay algo en una pareja de competidores igualmente parejos que atrae incluso a quienes no necesariamente ven ningún tipo de deporte. Un buen rival puede salir de su deporte de origen y abrirse camino, golpeado y magullado, hasta los medios de comunicación principales, incluso hasta las pantallas de quienes normalmente nunca tendrían interés. En casi todos los casos, esto es bueno para el deporte. A veces, una intensa rivalidad genera cobertura mediática por los motivos equivocados. A veces, la mala sangre y los resentimientos pueden hundir una competencia en vez de mejorarla. Y en ocasiones puede ser tan malo y la reacción tan severa que amenaza al propio deporte. Hoy regresamos a los años 60 del boxeo. Un panorama casi irreconocible frente al deporte actual. Antes de las bolsas multimillonarias, cuando el pago por evento en TV satelital era solo una idea de ciencia ficción, en una época con normas deportivas muy distintas a las actuales. En 1962, 2 peleadores intentarán resolver su rivalidad definitivamente. El actual campeón es Benny Kid Perret, peleador cubano de 25 años con récord de 35 victorias y 11 derrotas. Ganó el título welter a Don Jordan en 1960
y era conocido por soportar daño y recibir golpes, solo para contraatacar y finalmente conseguir la victoria para sí mismo. Su oponente es Emil Griffith, joven de 24 años nacido en las Islas Vírgenes de Eubeu, uno de 8 hermanos. A los 12 años se mudó a Nueva York, siendo un peleador prometedor que derrotaba a todos. Era el favorito en las apuestas para el tercer encuentro entre ambos. Perret había sido el campeón y se enfrentó a Griffith en abril de 1961 para lo que fue su primera defensa del título. Griffith lo superó por nocaut en el 13º asalto después de dominar la pelea. Perret recuperaría el título a finales de septiembre de ese mismo año, aunque fue por una controvertida decisión dividida. Esto los preparó para el combate decisivo, cada uno con una derrota y algo que demostrar. Ambos querían demostrar que merecían el título de peso welter y no pensaban cederlos sin pelear. El 24 de marzo de 1962 fueron al Madison Square Garden a saldar cuentas de una vez por todas, ante una multitud entusiasta y transmitido por ABC para quienes lo veían en casa. En la preparación para la pelea, hubo más que el típico intercambio entre los dos, pero lo que comenzó como una cuenta pendiente y un punto que demostrar, convirtiendo la mala sangre en el pesaje. Perret estaba al tanto de algunos rumores que circulaban sobre Griffith. Como diseñaba sombreros, trabajó en una fábrica de ropa y a veces dudaba de su sexualidad. Perret decidió abordarlo tocándolo y susurrándole al oído. En ese momento, los medios y los periódicos informaron ya sea que hubo una confrontación, sin especificar qué la causó, o que Perret le había lanzado un insulto poco masculino a Griffith. Luego Griffith explicó que Perret se inclinó y le susurró mión al oído. La traducción literal de esta palabra al español es F, pero no refleja lo insultante que fue. Hay que considerar que esto ocurrió a inicios de los años 60, solo una acusación o insinuación de homosexualidad podía marginar a un hombre en la mayoría de los círculos. Después Griffith se declaró abiertamente bisexual. En esa época, la homosexualidad seguía siendo delito en casi todos los estados de EEUU y habría sido desastroso. No importa lo mal que pareciera para su carrera, mucho menos en el mundo hipermasculino y machista del boxeo, donde los peleadores dependían de su reputación de duros. Ambos venían de culturas que valoraban la hombría, y Perret sabía que su insulto iba a molestar a Griffith, dejándole claro lo que pensaba de él. Y funcionó. Emil tuvo que ser detenido físicamente para no atacar a Perret. Su entrenador lo arrastró. Tras la pelea casi estallar y calmarse, ambos se separaron y el escenario quedó listo para el enfrentamiento en el ring. Al sonar la campana, fue evidente que Griffith, el retador, quería demostrar algo. Inició fuerte y ganó fácilmente los primeros 5 asaltos. Sin embargo, el 6º asalto trajo un recordatorio claro de que Kid Perret no debía ser subestimado. Al final del 6º asalto conectó un gancho a Griffith que lo puso de rodillas y recibió cuenta de 8. Emil usó las cuerdas para levantarse, caído pero no derrotado. El 7º asalto fue parejo, pero el 8º fue de Perret. Griffith perdía velocidad, quizá aún recuperándose del 6º asalto. Recibió golpes y lanzó hasta el 10º. Parecía cada vez menos probable que Emil Griffith tuviera todas las ventajas. Hubo golpes, pero ningún boxeador logró avanzar mucho. El 10º asalto le dio un vigor renovado a Emil Griffith, quien sorprendió a Perret con un golpe limpio y una combinación rápida que lo mandó de regreso a la esquina. Al verlo aturdido, Emil Griffith se acercó y atacó a su oponente con varios golpes consecutivos de derecha. Uppercuts precisos conectaron a su oponente. Perret se encorvó, pero resistió. Ninguno de los dos boxeadores logró destacar en el 11º asalto. Fue un episodio bastante tranquilo, según todos los relatos, pero el 12º sería donde todo cambiaría para los 3 hombres dentro del ring. Esa noche, poco después, el comentarista dijo que este fue el asalto más tranquilo. Griffith lanzó un derechazo limpio y envió a su oponente a la esquina otra vez. Lanzó un uppercut limpio que echó la cabeza de Perret atrás, seguido de un segundo y un tercero. Benny Perret era sostenido por las cuerdas, sin poder defenderse. Los golpes seguían conectando, y el daño en la cabeza y el rostro de Perret aumentaba con cada golpe que Griffith le daba.
Perete volvió a deslizarse hacia abajo, ahora casi inconsciente. Más golpes movieron su cabeza casi por completo entre las cuerdas. El brazo izquierdo de Emil lo sostenía mientras recibía más golpes sin responder. Y finalmente, misericordiosamente, después de lo que más tarde se calculó como más de 20 golpes sin respuesta, el árbitro Ruben Goldstein intervino y apartó a Griffith. Emil Griffith había ganado la tercera pelea de manera convincente, pero Benny Perret no se había movido de la esquina y en cambio se deslizó hacia la lona completamente sin responder. Mientras su esquina y el personal médico comenzaban a revisar al caído Perret, Emil Griffith fue entrevistado en el ring. Había recuperado el campeonato ante su gran oponente, quien lo insultó gravemente. ¿Qué tenía que decir al respecto? Al principio estaba contento con el resultado, pero la multitud alrededor de Perret y la falta de respuesta empezaban a llamar la atención. No solo Emil, también el público. El entrevistador intentó recuperar el momento enfocándose en la repetición instantánea. Era la primera vez que se usaba repetición instantánea en cámara lenta en una pelea de boxeo o en TV, y fue desafortunado por decirlo menos. Emil observó en silencio cómo se veía lanzando golpes en la pantalla en blanco y negro. Vio, tal vez por primera vez, lo rápido que Perret quedó inconsciente tras empezar la ráfaga. Cada golpe era peor y era evidente que Perret estuvo indefenso casi todo el tiempo. Cada impacto, otro golpe nauseabundo, y simplemente seguían cayendo durante lo que parecía una eternidad. Griffith apenas comentó la repetición y vio a su oponente salir en camilla. Su alegría por ganar fue reemplazada de repente. Ante la preocupación muy real de haberle causado un daño grave a Benny Perret, Perret fue llevado en ambulancia a un hospital local, donde Griffith intentó visitarlo y ver cómo estaba, pero no se le permitió hacerlo. A pesar de intentarlo por horas, lo mantuvieron alejado. El personal médico hizo lo posible para estabilizar a Perret y él cayó en coma. Como sucedió, Benny Perret nunca recuperaría la conciencia y moriría en el hospital 10 días después. Murió por una hemorragia cerebral causada por el daño recibido. Esta noticia devastó a Griffith y generó duras preguntas entre el público. Se cuestionaron las acciones de Ruby Goldstein, el árbitro, por no detener la pelea. ¿Por qué no actuó antes para evitar el daño? Ruby, exboxeador respetado y árbitro experimentado, justificó el retraso y la detención con varias razones. Destacó cómo Perret soportaba castigos en las peleas, pero regresaba con golpes para ganar. Hasta que su cabeza fuera empujada entre las cuerdas le pareció una táctica más al árbitro. A menudo notaba que los peleadores evitaban los golpes más fuertes. La repetición de la ráfaga final, con Perret apenas de pie, llevó a pedir la prohibición total del deporte. A Griffith le gritaban e insultaban en la calle como si hubiera matado a propósito a su oponente. Al sugerirle a Ruby Goldstein que su detención tardía causó la muerte, él respondió: nadie tiene la culpa. Así es este deporte. La muerte es una tragedia que a veces sucede. La muerte de Perret marcó el resto de la carrera de Emil Griffith. Se mantuvo como un contendiente destacado, estuvo entre los mejores libra por libra en peso welter y ganó el cinturón de peso mediano. Pero algo cambió en él después de esta pelea. Perdió su instinto asesino. Parecía temer esforzarse de más y prefería superarlos boxísticamente para mostrar su superioridad. A pesar de todo, tuvo una carrera exitosa y se consolidó como uno de los más grandes. Sin embargo, nunca olvidó la noche de 1962. Lo mismo aplica para Ruby Goldstein, quien al principio comentó de manera justa y mesurada, pero después confesó que el incidente lo traumatizó totalmente. Perdió el sueño y su salud al pensar si perdió la oportunidad de salvar la vida del boxeador esa noche fatídica. La trágica pelea entre Griffith y Perret se ha contado muchas veces. Fue el primer uso de repetición instantánea, registrando sin querer la muerte de un boxeador. Y fue un momento decisivo por muchas razones, aunque tristemente ninguna de ellas es algo en lo que los involucrados quisieran pensar demasiado. Emil Griffith murió en 2013 a los 75 años. La causa de su muerte fue insuficiencia renal, un hombre que fue campeón tanto en peso welter como en peso mediano. Alguien que reprimió su sexualidad durante muchos años por miedo a represalias,
y alguien que tuvo presente cada momento de esa noche. En 1962 y en adelante lamentó amargamente haberle quitado la vida a su oponente. En el ring, en Las Vegas, en 1994, antes de la revancha con Julian Jackson, considerado igual en potencia, Gerald McClellan puso una cinta en su hotel, BCR. Los boxeadores solían ver videos de sus oponentes antes de la pelea, pero esta cinta mostraba otro tipo de combate. Mientras veía a su entrenador, Stan Johnson, entró en la habitación hacia Stan. Para su sorpresa, en la televisión pasaban un video de un hombre con media en la cabeza viendo a dos perros pelear. Era una pelea de perros ilegal, y el hombre con media en la cabeza era Gerald, ocultando su identidad si alguien hallaba la cinta. Un año después, el 25 de febrero de 1995, el 2 veces campeón de peso mediano estaba de rodillas, parpadeando tras ser derribado. El extraño parpadeo fue causado por lo que resultaría ser un coágulo de sangre que lo dejaría casi completamente inválido. En ese momento nadie sabía y parecía que renunciaba. Una de las escenas más extrañas que he visto. En una esquina, Gerald McClellan está con doctores que intentan asegurarse de que esté bien. La multitud animó con fuerza a Nigel Benn en la mayor victoria de su carrera. La victoria se opacó 2 semanas después al saberse que Gerald quedó ciego, parcialmente inmóvil y con comprensión limitada. Aunque la derrota no afectó su legado, otra revelación sobre el carácter y vida personal de Gerald sí lo haría. La presunta afición por peleas de perros generó odio y simpatía hacia quien fue un luchador indomable. Las peleas de perros han existido desde hace tiempo en comunidades rurales de Estados Unidos. Su origen es de 1817, cuando bulldogs y terriers fueron llevados a Estados Unidos desde Inglaterra o Irlanda. Las peleas de perros se popularizaron con combates regulares en muchas ciudades. Aunque fue prohibido en el siglo XX, este deporte bárbaro siguió prosperando clandestinamente. Esta afición, antes popular en comunidades blancas del sur, rápidamente ganó gran popularidad en comunidades afroamericanas y aún es un deporte clandestino extendido. Aunque es un delito grave en todos los estados, muchos niños hoy prefieren pitbulls en vez de balones y ya están insensibilizados a verlos pelear y mutilarse. Un caso infame que atrajo la atención nacional fue el de Miguel Vick y sus criaderos de malas noticias. La estrella de la NFL estuvo detenida y encarcelada casi 21 meses por su participación en la operación. Aunque se decía que disfrutaba las peleas violentas de perros y ejecutaba a los que no rendían ahogándolos o electrocutándolos, el escándalo generó un debate sobre la empatía selectiva, especialmente hacia los perros, incluso en un caso menos conocido. Antes, Michael Vick, otro atleta afroamericano millonario, fue acusado de disfrutar peleas mortales de pitbulls. El boxeador Gerald G-Man McClellan. Noquear a alguien me da una buena sensación. Gerald McClellan ganó 31 de 34 peleas en 7 años y fue una futura superestrella del peso mediano. Aún más sorprendente en la época dorada. Una división llena de nombres como Roy Jones Jr., James Toney, Chris Eubank y Nigel Benn, entre otros. McClellan fue un prodigio del boxeo amateur. Venció a Roy Jones Jr. en los Golden Gloves Nationals y fue campeón nacional en 1987. Un año después, volvió a vencer a Roy Jones Jr. en una semifinal de las pruebas olímpicas. Curiosamente, sin embargo, Jones fue seleccionado para representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de Seúl, donde ganó la medalla de oro en los profesionales. Gerald se formó en el famoso gimnasio Kronk de Detroit con el entrenador Emanuel Stewart, quien tenía amplia experiencia. A boxeadores como Tommy el Sicario Hearns también les enseñó a Gerald a ser golpeador intimidante. Gerald era famoso por su poder letal y una de las mayores tasas de knockouts en el primer asalto del boxeo. Entraba al ring con mentalidad feroz. Ganó sus primeras 10 peleas por nocaut en el primer asalto y solo perdió 2 de sus primeras 29 peleas. Peleó por el título mediano de la OMB contra John la Bestia Mugabe en 1991.
Gerald lo derribó 3 veces en el primer asalto y ganó la pelea y el título por la regla de las 3 caídas. En 1993 ocurrió otro gran golpe, la batalla por el título mediano del CMB. Cuando Gerald enfrentó al boxeador más fuerte de la época, Julian "El Halcón" Jackson, fue una mega pelea entre los campeones de peso mediano más emocionantes. Gerald, sin perder tiempo, detuvo a Julian con ataques consecutivos, y Julian, a pesar de conectar algunos golpes limpios a Gerald, no logró derribarlo. Fue una pelea total y Julian tomó la delantera tras conectar golpes duros en el segundo y tercer asalto. Gerald, ahogado y furioso, lanzó un gancho de izquierda que sacó a Jackson del ring y lo envió a la primera fila. Gerald ganó el título en el quinto asalto y lo defendió 3 veces, incluida la revancha con Jackson, que terminó en knockout en el primer asalto. Gerald se adaptó a la vida de campeón y adoptó su nueva personalidad como el G-Man. Era fanático del verde, vestía trajes y manejaba un Mercedes-Benz de ese color. En su vida privada, dedicaba mucho tiempo a las mujeres y a su pasatiempo estadístico de la infancia. El dinero nuevo le permitiría darse todos los gustos. Stan Johnson, entrenador de Gerald, lo describió como el hombre más agresivo y violento dentro y fuera del ring que haya usado guantes. Eso quizás se relacionaba con cómo creció Gerald, en el lado equivocado de Freeport, Illinois, donde las peleas de perros eran comunes. Gerald, influenciado por ese entorno, desarrolló un interés por los perros, admirando su tenacidad y resistencia al dolor. Stan Johnson, amigo de Gerald y compañero en esas aventuras, confesó que, aunque tenía miedo y ya no quería seguir, participó tras presenciar la actividad personalmente. Johnson dijo que estas peleas, de unos 45 minutos, eran tan sangrientas que Gerald solía llegar a casa cubierto de sangre. Stan contó que Gerald solía gritar "¡Sacude, nena, sacude!", mientras su perro atacaba la garganta del otro. Entrenó a su perro Deuce, un pitbull beige y blanco, para que fuera como él. Gerald amaba tanto a Deuce que tenía un tatuaje de él, pero solo tenía ese tipo de afecto por Deuce. Nunca tuvo el mismo aprecio por ningún otro perro. Stan tenía otra historia sobre la mórbida fascinación de Gerald por las peleas de perros. La historia contaba que Gerald entró a una tienda de perros y dijo que necesitaba un perro para cuidar. "Ahora tienes un buen hogar", dijo el dueño al entregarle a Gerald un labrador negro. Más tarde, Gerald llevó al perro a casa, lo bajó al sótano y le cubrió la boca con cinta. Después soltó a Deuce contra el labrador indefenso. "Atrápalo". Gerald cronometraba cuánto tardaba Deuce en acabar con el labrador. Según Stan, él decía que era entrenamiento para su perro. Aunque el labrador no tenía oportunidad en una pelea justa, le tapó la boca con cinta. Deuce, un perro campeón, no tendría ningún rasguño. Gerald creía que su perro debía matar algo diario el día de la pelea. Como un boxeador que se prepara, Deuce mantenía sus habilidades afiladas. Su pasión por el deporte sangriento lo hacía apostar $10,000 en los barrios bajos de Chicago, rodeado de pandilleros y traficantes. Donnie, el gato de batalla negro Pendleton y primo de Gerald, recordaba su obsesión con los pitbulls y cómo se los llevaban. En los campos de entrenamiento de Gerald en Detroit, él conducía su Mercedes verde tras un gran camión. Gerald pensaba que si él debía pelear para vivir, los perros en jaulas también debían hacerlo. Según Donnie, Deuce ganaba una pelea en la que Gerald apostó dinero. De repente, el otro perro atacó la garganta de Deuce por miedo a perder a su perro más querido. Gerald le dijo al tipo, "Detén la pelea", y el tipo respondió, "No, hermano, no, tú empezaste la pelea". Gerald dijo, "Detén esta maldita pelea". "Me rindo, toma tu dinero". Gerald, con un elegante traje de cuero, levantó al perro herido, lo cargó y puso a Deuce en la parte trasera de su Mercedes. De regreso a casa, se sentó atrás y vendó el cuello de Deuce, llorando y prometiendo no exponerlo de nuevo a eso. Su apego a Deuce era fuerte, pero a diferencia de él, otro perro de su lista perdió una pelea de $7,000 y no obtuvo compasión de Gerald.
Supuestamente, el otro tipo dijo, «Oye, ¿quieres lavar a tu perro antes de meterlo en tu camioneta?» Gerald sacó una 9 milímetros de su bolsillo trasero, la apuntó a la cabeza del perro y lo mató en el acto. Comentó, «Mete a ese hijo de puta en una bolsa de plástico. No los necesito. Si no pueden pelear, no valen nada. No quiero perros inútiles». Una tesis sobre sus sentimientos hacia los caninos. Stan y Donnie recordaron otra salida loca con Gerald en Florida tras ir a un centro comercial. Los flamencos afuera llamaron la atención de Gerald después de que exclamó, «¡Miren esto! ¡Miren esto!». Gerald aceleró y atropelló a uno. Supuestamente le dio mucha gracia, se rió y revisó si su grupo también lo encontró divertido. No fue así. No solo fue un acto de locura, también un delito por el que podía ser condenado. Pero así era Gerald. Las cámaras no mostraban a alguien violento. Esa noche atropelló a algunos flamencos más, mientras todo le salía bien. Gerald decidió separarse de Emanuel Stewart en 1994 por una disputa de dinero. Algunos pensarían que la separación se debió a la relación de Gerald con el ambicioso Don King. Don buscaba un boxeador rentable mientras Mike Tyson estaba en prisión y era claro que Gerald era una estrella. Mientras Manny quería que Gerald fuera cuidadoso y se tomara las cosas con calma, ahora Gerald quería llegar a las peleas más grandes lo más rápido posible. Tras separarse de Manny, decidió enfrentar al campeón supermediano del CMB, Nigel Benn. Vencer a Ben casi le aseguraría a Gerald una super pelea con Roy Jones Jr. y la oportunidad de vengar su desaire olímpico. La pelea Impacto Repentino fue el 25 de febrero de 1995 en Londres, con 10,000 asistentes y 17 millones viéndola en casa. Gerald era favorito 1-3. A los 35 segundos de la pelea, noqueó a Ben fuera del ring y lo lanzó contra los monitores de televisión. A diferencia de la cuenta regular de 10 cuando te sacan del ring, tienes 20. Después de 13 segundos, Ben volvió al ring. La pelea siguió y Ben, con golpes salvajes, volvió a meterse usando varios golpes ilegales y furiosos. Golpearon la parte trasera de la cabeza y el referee no intervino. Gerald aguantó hasta el 8º asalto cuando derribó a Nigel de nuevo, pero Nigel se levantó en el 9º. Ben, exhausto, lanzaba golpes desesperados para sobrevivir tras un fuerte choque de cabezas con McClellan. Gerald estaba visiblemente lastimado. En el 10º asalto, Nigel lo derribó y lo puso de rodillas. Su rostro en primer plano mostraba que parpadeaba fuerte por el golpe. El comentarista dijo que fue la caída más extraña que vio. Se levantó, pero luego cayó de nuevo de rodillas. Esta vez fue contado fuera entre acusaciones de rendirse, la multitud enloqueciendo y un Ben eufórico siendo entrevistado. Gerald se desplomó en su esquina tras decir que sentía agua corriendo en su cabeza. Gerald despertó en la ambulancia y preguntó qué había pasado. Supuso que lo habían noqueado. Luego se anunció su renuncia, lo que viola el código del guerrero. Gerald miró a Donnie, creyendo que el entrenador Stan mentía, pero Donnie lo confirmó. Según decían, Gerald se arrodilló y permaneció así toda la cuenta de 10. Con la información de entonces, Gerald y cualquier aficionado al boxeo lo consideraban un desertor. Más tarde, en el hospital, un golpeado Nigel Benn llegó en ambulancia y fue llevado en silla de ruedas al cubículo junto a Gerald. Don King llegó tras Ben y al ver el mal estado de su gran promesa de dinero, se acercó al entrenador Stan y a Donnie, y notoriamente comentó, Gerald se rindió, hombre, se rindió como un perro. Gerald fue sometido a una cirugía para que le retiraran el coágulo de sangre y parte de su cerebro. Después de sufrir daño cerebral, pasó 11 días en coma y despertó ciego, parcialmente sordo y con pérdida de memoria a corto plazo. Se reveló que el coágulo de sangre no se debió a la pelea con Ben, sino a una lesión que ocultaba desde hacía tiempo. Tariq Samasi, compañero del gimnasio Crunk, contó que Gerald solía ocultar sus lesiones. En una entrevista habló de una sesión de sparring donde Samasi le dio un jab a Gerald que lo hizo parpadear mucho. Gerald estaba herido, pero solo lo confesó a Salmasi en privado. Después, Salmasi notó el mismo parpadeo durante la pelea con Ben
y comprendió que algo iba mal. Se informó que Gerald se quejaba de dolores de cabeza tras la pelea con Julian Jackson, lo que mostró que ya estaba lastimado. Al saberse que Gerald dejó el boxeo, criticaron al entrenador Johnson por no tirar la toalla cuando vio que su peleador tenía problemas. Dijo que se arrepentirá toda su vida. Desde entonces, Gerald McClellan está al cuidado de su hermana Lisa, quien contó en un documental que él no es completamente sordo, pero tiene problemas para entender. 6 años después, en 2001, tras algunas pistas, la policía allanó una propiedad de McClellan en Texas. Un criadero criaba y entrenaba perros para peleas. Además, realizaban peleas de apuestas frecuentemente en el lugar. Hallaron pitbulls con cicatrices, jaulas y equipo para entrenarlos y volverlos más agresivos en peleas. También hallaron registros detallados que Gerardo llevaba sobre los perros y sus peleas. No se sabía si Gerardo seguía participando activamente por su condición, y la noticia sorprendió a muchos. Las peleas de perros se mencionaban casi siempre al hablar de él. Estas revelaciones dividieron opiniones sobre su legado y carácter. Muchos separan al artista de su arte, pero muchos perdieron simpatía por él. La violencia de las peleas de perros quizá lo volvió un oponente feroz en el ring. En resumen, el conocimiento sobre el G-Man, su pasado y sus vicios, pintan el retrato de un gran peleador, pero de un ser humano terrible, una historia de violencia. Y lo fácil que le resultaba. Anthony Wayne Smith era una fuerza a tener en cuenta. Fue seleccionado como la 11ª elección global en el draft de la NFL de 1990. Su talento en el campo era innegable. Smith imponía respeto y desmantelaba líneas ofensivas con facilidad. Sus fanáticos lo adoraban y sus compañeros confiaban en él. Pero detrás del casco y los reconocimientos había un hombre que luchaba con demonios mucho más oscuros de lo que cualquiera podría imaginar. Lo que siguió fue la caída de una estrella de la NFL y su descenso a una violencia extrema, marcando una de las historias más perturbadoras en los deportes profesionales. Antonio Smith, originario de Elizabeth City, Carolina del Norte, destacó como atleta desde el inicio. Su tamaño y fuerza lo hacían un candidato natural para el fútbol americano, y su impulso implacable lo distinguía de los demás. Tras destacar en la preparatoria, recibió una beca para la Universidad de Arizona, donde se volvió uno de los defensivos más dominantes del fútbol americano universitario. Los Raiders de Los Ángeles lo eligieron en 1990 como primera ronda para la grandeza. En 8 temporadas en la NFL, Smith logró 575 capturas, 190 tacleadas y se ganó fama de ser la peor pesadilla de los mariscales de campo. Fue clave en la defensa de los Raiders y una pesadilla para las ofensivas rivales, pero fuera del campo comenzaron a notarse grietas. Sus compañeros murmuraban sobre su temperamento explosivo y los entrenadores veían su comportamiento impredecible. Algunos lo atribuían a la intensidad para triunfar en la NFL, pero otros veían señales de algo más preocupante. Smith se retiró en 1998 sin ceremonias. Muchos jugadores batallan para adaptarse tras el fútbol americano. Algunos siguen un camino oscuro como Smith tras el retiro. Smith perdió el control, su temperamento empeoró y sus arrebatos violentos fueron cada vez más notorios. A inicios de los 2000, el atleta antes celebrado pasó a ser sospechoso, y pronto su nombre estaría ligado a crímenes espeluznantes. El caso más relevante fue en 1999 cuando secuestraron y asesinaron a Kevin y Ricky Nettles. Secuestraron a los hermanos en un auto lavado, los torturaron y les marcaron el rostro con quemaduras en forma de U. Las muertes fueron horribles, marcadas por una crueldad deliberada que dejó atónitos a los investigadores. No había pruebas suficientes para relacionar a Smith con el crimen, pero surgieron rumores sobre su participación. En 2001, Dennis Henderson fue secuestrado, torturado y apuñalado más de 40 veces antes de que le cortaran la garganta. La violencia fue excesiva y premeditada. Los investigadores observaron que las heridas de Henderson indicaban que sabían cómo causar el mayor dolor. Durante años, estos casos quedaron sin resolver, afectando a la policía y a las familias de las víctimas. A finales de los 2000, avances forenses y nuevos testimonios reabrieron las investigaciones. Poco a poco surgió un patrón. La evidencia apuntaba a Antonio Smith. La reapertura de los casos de Nettles y Henderson reveló detalles escalofriantes. Las bridas y cuerdas asociadas a Smith eran muy parecidas a las usadas en las víctimas.
Testigos lo ubicaron en sitios clave de los crímenes. Lo inquietante fue que los investigadores hallaron en la casa de Smith libros como Matar sin alegría y Asesinos profesionales. Una mirada interna. No eran simples lecturas casuales, sino una obsesión con la mecánica del asesinato. Los fiscales argumentaron que Smith había estado estudiando cómo matar de manera efectiva, pintando el retrato de un hombre que había dirigido su inteligencia y fuerza física hacia fines horribles. Pero la revelación más impactante llegó en 2008 con el asesinato de Maurilio Ponce, un mecánico y ex amigo de Smith. A Ponce lo llevaron a una carretera desierta en Antelope Valley, donde lo golpearon, pisotearon y balearon. La brutalidad del asesinato coincidía con casos previos, reforzando que Smith era un asesino calculador y sádico. En 2012, Anthony Smith fue juzgado por los asesinatos de Kevin y Ricky Nettles, Dennis Henderson y Maurilio Ponce. La sala del tribunal se convirtió en un campo de batalla de narrativas marcadamente opuestas. La fiscalía presentó a Smith como un asesino a sangre fría y calificó sus crímenes de actos de terror planeados para causar el máximo sufrimiento. La tortura de Henderson, el asesinato de Ponce y el ataque a los Nettles se usaron como prueba de un hombre dominado por la violencia. La defensa sostuvo que las pruebas eran circunstanciales y destacó la falta de ADN por la ausencia de las armas. Dijeron que las bridas y cuerdas podían ser coincidencia y los libros solo curiosidad morbosa, pero el jurado no lo creyó. Los testimonios, pruebas forenses y la brutalidad de los crímenes dejaron pocas dudas. El 5 de noviembre de 2015, Anthony Smith fue declarado culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado. El jurado no llegó a un veredicto en el caso de Ponce, dejándolo sin resolver. Smith fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. La historia de Anthony Smith es una paradoja trágica para millones de fanáticos. Fue un héroe, un competidor feroz que personificaba la valentía y la determinación del fútbol profesional. Bajo la superficie, era un hombre consumido por la ira y cuyo potencial fue opacado por violencia indescriptible. Este caso recuerda que la imagen pública de un atleta puede ocultar verdades oscuras. El veredicto dio algo de consuelo a las familias de las víctimas, pero no borró el dolor de su pérdida. Al final, Smith no sería recordado por su dominio, sino por la estela de horror que dejó.